En la clase pasada terminamos viendo eh, lo que tenía que ver con las isotermas, vimos la isoterma del almuir. Les comento rápidamente que, bueno, esto es la parte que tiene que ver con el tratamiento matemático de los datos. ¿Cómo determina uno las isotermas? Eh, Recuerden que las isotermas lo que hacen en definitiva es graficar cantidad absorbida por gramo de catalizador contra presión relativa o presión o concentración si se trata de una fase fluida líquida. En general hay dos métodos para determinar eso, un método gravimétrico y un método volumétrico. El método gravimétrico evidentemente consiste en pesar la cantidad absorbida. Puedo decir que he tenido la suerte de usar los dos métodos para determinar y hacer y construir isotermas de absorción. Antiguamente en fisicoquímica disponíamos de un equipo para hacer medidas por el método gravimétrico. Se trataba de una balanza que funcionaba a vacío y podía medir masas, si mal no recuerdo, del orden de la décima de miligramo. Y bueno, el método consistía rápidamente en colocar una cantidad del sólido del cual queríamos hacer la isoterma en un recipiente, en una canastilla, colocar eso en la balanza que estaba metida dentro de un equipo cerrado con vidrio que se le podía hacer vacío. Una vez que se había introducido el sólido en el platillo, digamos en la canasta donde se iba a dejar, eso se colgaba de uno de los brazos de la balanza, se cerraba todo hermético con los tubos, y se hacía vacío hasta llegar a vacíos bastante buenos, vacíos del orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 milímetros de mercurio, de forma de limpiar la superficie, sacar todo lo que tuviera absorbido de vapor, gases, etc. Una vez que se había desgaseado, se llama desgaseado el sólido, se iban haciendo admisiones de nitrógeno, gas, y el plato de la balanza o el tubo donde está incluido el plato de la balanza con la muestra se sumergía en nitrógeno líquido, de forma entonces de hacer las absorciones a la temperatura de ebullición normal del nitrógeno. Entonces lo que se hacía era, se hacía una admisión, se dejaba estabilizar, se hacía vacío para retirar el nitrógeno gas, y una vez que eso se equilibraba, se determinaba la masa que había quedado retenida en la superficie, o sea, la masa absorbida. De esa forma íbamos construyendo, teniendo los puntos de equilibrio, las masas y las presiones correspondientes, y bueno, se construía de esa forma la isoterma. Una isoterma en esas condiciones, con el equipo que teníamos, que fue automatizado en su momento, podía llevar fácilmente un día y medio trabajando y haciendo las medidas. Luego teníamos también la otra posibilidad, que en algún momento llegaron a ser equipos manuales, que es el volumétrico. Y el volumétrico consiste, bueno, en colocar la muestra, lo mismo, desgasearla, calentarla, y esa muestra queda metida en un recipiente cuyos volúmenes son bien conocidos, se sumerge en nitrógeno líquido, y hay una serie de ampollas que permiten cuantificar el nitrógeno que uno va introduciendo a la vez de medir la presión. Entonces, con los datos de presión, temperatura y volumen, podemos saber los moles que se admitieron, y luego se abre el recipiente donde está el sólido desgaseado, se deja alcanzar el equilibrio, se mide la presión de equilibrio, se tienen los volúmenes, y bueno, de ahí se puede calcular la cantidad de moles que quedaron en la fase gaseosa y por diferencia los que se fueron absorbidos. De esa forma construimos la isoterma, ¿no? Hoy por hoy, por suerte, tenemos equipos automáticos. En este momento en la facultad, y fisicoquímica en particular, por un proyecto del doctor Tancredi, ya había un equipo para media de áreas, y bueno, y acaba de instalarse, llegó el año pasado, bueno, y quedó en proceso de instalación, que por la pandemia está en stand-by, pero un equipo de última generación para determinar áreas específicas, totalmente automatizado. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar. El tema de catálisis propiamente dicho, catálisis heterogénea. Esto ya lo vimos clases pasadas, bueno, es todas las etapas de los procesos que se dan, tanto en la absorción, y en el caso de que haya una reacción química, bueno, ahí tenemos el efecto de la catálisis. Entonces recuerden que teníamos la difusión de reactivos
hacia, del seno de la solución hacia el grano del catalizador. Luego, como en la mayoría de los casos el catalizador es poroso, tenemos lo que llama la difusión interna, o sea, el reactivo tiene que entrar en el poro hasta ubicarse en el sitio activo. Recuerden que los poros estos pueden ser de distintas características, pueden ser como este que está dibujado ahora, que es un poro ciego, o sea que no tiene salida, pueden ser poros que atraviesen el sólido de un lado al otro, tipo esponja. En el caso hoy en día hay muchos catalizadores que lo que tienen en realidad son tubos de dimensiones muy reducidas, y por eso hablamos de nanotubos. Bueno, puede ser tipo botella, o sea, a la entrada y luego que se haga más grande. De eso hay una variedad muy grande de características, pero bueno, en efectiva, el reactivo tiene que entrar, por lo tanto tiene que ser la difusión interna. Una vez que llega a la superficie, al sitio activo, bueno, tiene que darse la absorción del reactivo, ubicarse sobre un sitio activo, por lo menos uno de los reactivos tiene que absorberse. Luego, a nivel de la superficie se da la reacción química, que en general es una reacción, como es catalizada, que implica varias etapas. Y bueno, como consecuencia de la reacción se genera el producto de reacción que se desorbe, y luego para atrás tenemos la difusión interna del producto y la difusión externa de ese mismo producto. Recuerden que estas etapas de difusión externa y difusión interna siguen una cinética física, y la etapa esta, que es la que nos interesa a nosotros, sigue una cinética química, que es la que vamos, digamos, a enfocarnos. Planteando una reacción cualquiera, acá está ejemplificado el caso de la reacción en fase gaseosa, por ejemplo, una reacción en la que A gas más B gas me da un C gas. Bueno, esa reacción catalizada en catálisis heterogénea sería, por ejemplo, A absorbido más B absorbido para dar C absorbido. Rápidamente, las etapas que tenemos en ese proceso, tenemos la difusión de reactivos hacia la superficie, la difusión de reactivos en el poro, la absorción de reactivos sobre la superficie en el sitio activo, la reacción química en la superficie, la desorción de los productos de la superficie, la difusión de estos productos por los poros hacia afuera, la difusión interna, y luego la difusión de los productos de la superficie hacia el seno de la solución o del fluido. A continuación, vamos a ver una tabla que contiene una serie de hechos que consideramos importantes en catálisis y en absorción. ¿Cuáles son los antecedentes? En realidad la catálisis es una ciencia relativamente nueva como tal. Vimos cuando fue definido por primera vez por Berzelius en 1836, dio la definición de catalizador con todos sus errores y desaciertos, pero sí fue la primera definición de lo que es un catalizador. Y bueno, antecedentes vienen desde antes, en el caso de absorción, vienen desde varios siglos antes de Cristo, que se conocían efectos de ciertos sólidos de absorber gases o venenos, etc. Entonces, bueno, se usaban para purificar ciertas sustancias, como pueden ser aguas o proteger de envenenamientos y cosas por el estilo. Entonces, acá tenemos un raconto de hechos importantes. Y bueno, en 1796 formaron hidrogenación de alcoholes usando metales. Ahí, bueno, observó que los alcoholes en presencia de ciertos metales se deshidrogenaban formando los alquenos correspondientes. En 1817 tenemos oxidación de metano sobre alambre de platino. También estos son ensayos a nivel de laboratorio, digamos, investigación a nivel de laboratorio, donde se fueron encontrando que había ciertas sustancias que posibilitaban que en condiciones normales y medibles se dieran reacciones que normalmente eran muy lentas, ¿no? En 1831, Phillips hace una patente sobre la oxidación del
dióxido de azufre catalizada por platino. Bueno, y acá yo siempre me detengo en esto para resaltar la importancia de esto. Siempre la pregunta que hago, que lamentablemente en las condiciones que estamos no podemos interactuar tanto, pero bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Oxidación de dióxido de azufre para dar ¿qué? Bueno, evidentemente, oxidación de dióxido de azufre, SO2, para dar SO3, que es el precursor para producir ácido sulfúrico. O sea, SO3 más agua me da ácido sulfúrico. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, que se sabe hoy, o se establece hoy en día, que hay ciertos parámetros que se consideran del desarrollo industrial, cuán desarrollado industrialmente está un país o no, y bueno, uno de ellos son justamente la producción de ácido sulfúrico y otro la producción de amoníaco, que vamos a ver más adelante, bueno, porque son dos materias primas que se consideran insumo para la industria, porque a partir de ellas se producen muchísimas productos finales de uso masivo. Bueno, entonces son, digamos, materias primas de materias primas, y por eso la importancia. Entonces, en cuanto a la cantidad de producción y consumo en ácido sulfúrico y amoníaco de un país, da una idea de su desarrollo industrial. De ahí la importancia. Entonces, bueno, esta patente, que era evidentemente estudios a nivel de laboratorio, encontró condiciones para producir el trióxido de azufre para la producción de ácido sulfúrico. Bueno, en 1836 tenemos la definición que ya vimos de Berzelius, de lo que es un catalizador. En 1875 tenemos oxidación industrial de SO2 catalizada por platino. Vean que acá lo que en 1831 se patentó a partir de investigaciones a nivel de laboratorio, llevó como 40 y pico de años, cerca de 44 años, que pasara a una aplicación a nivel industrial. Siempre con miras a producir ácido sulfúrico de enorme importancia para el desarrollo, para la producción de otros productos de uso masivo. En 1879 tenemos un proceso de contacto para la síntesis de ácido sulfúrico, lo mismo, relacionado con todo esto. En 1879, la BASF, que es la Badische Anilin und Soda Fabrik de Alemania, plantea síntesis industrial de ácido sulfúrico, también usando platino como catalizador. Bueno, ahí vemos la importancia. La BASF sigue siendo una industria importante hoy a nivel mundial, por producción de anilinas, colorantes, pero está metida en toda la parte de síntesis de plásticos, pinturas y industria básica, ¿no? En 1895, Fritz Haber, a nivel de laboratorio, plantea la producción de pequeñas cantidades de amoníaco catalizadas por hierro. Esto le llevó que años después obtuviera el premio Nobel por lo que fue la síntesis del amoníaco a nivel industrial. En 1909, Mittag, en la BASF también desarrollan y trabajan con catalizadores industriales para la síntesis de amoníaco. Vean, la BASF por un lado le interesaba el ácido sulfúrico y por otro lado también el amoníaco, por la importancia que tenía para la industria y para el desarrollo. En 1909 también Oswald recibe premio Nobel en química por sus trabajos en catálisis, equilibrio químico y velocidad de reacciones químicas. Yo ya se los dije en una de las primeras clases, si uno estudia, los premios Nobel se empezaron a dar a partir de 1901, si no me falla la memoria, y si toma la lista de premios Nobel en química, a lo largo de la historia hay una cantidad muy importante de premios Nobel en química relacionados con temas de catálisis. Evidentemente, en los últimos años, en la década de los 90 y luego en el siglo XXI, ha habido varios casos de premios Nobel relacionados con temas de catálisis y sobre todo catálisis enzimática, ¿no? En 1909 también
en Alemania se obtiene una patente por el steam reforming, o sea, el reformado del vapor. Esto es para la industria petroquímica, y lo que busca es, a partir de algún subproducto del petróleo, producir insumos que a su vez se utilizan. En general, una de las reacciones de reformado bastante conocida, el reformado húmedo del metano, por el cual se obtiene hidrógeno y CO2, que a su vez ese hidrógeno sirve para reacciones de hidrogenación de hidrocarburos insaturados durante los procesos de refinación y producción de combustibles, ¿no?, en las refinerías de petróleo. Van a ver que, digamos, uno de los motores importantes de la industria de la catálisis fue, sobre todo en los años 30 y 40, todo lo que tiene que ver con la petroquímica, o sea, todo lo relacionado con la industria del petróleo, y hasta el día de hoy, si bien ha habido cambios en cuanto a las orientaciones, pero digamos, hasta el día de hoy sigue siendo importante todo lo que tiene que ver con la catálisis de la industria petroquímica, de refinación de petróleo y de producción de otros productos, como ser en general plásticos, a partir de derivados de petróleo. Bueno, en 1912, en Francia, Paul Sabatier obtiene premio Nobel por hidrogenación de compuestos orgánicos catalizada por partículas metálicas. O sea, reacciones en general de producción de hidrocarburos saturados a partir de insaturados. Y bueno, en 1913, Haber y Bosch inventan o proponen la síntesis a alta presión del amoníaco. En 1913, bueno, esta síntesis del amoníaco lo que hacía era, tomando como materia prima reactivos de alta disponibilidad, como son el nitrógeno y el nitrógeno del aire y el hidrógeno producido por alguna reacción, que puede ser de reformado, por ejemplo, reformado de metano o electrólisis de agua, etc. Uno puede producir hidrógeno de esa forma, y a su vez el nitrógeno del aire. Bueno, a partir de nitrógeno y de hidrógeno, con catalizadores apropiados, a alta presión, producir amoníaco, que a su vez es el insumo para una cantidad de industrias de fertilizantes, etcétera, etcétera. Bueno, en 1913, nuevamente en Alemania, tenemos una planta industrial que produce amoníaco o sintetiza amoníaco por estos métodos o la técnica de Haber-Bosch. Ese mismo año, la BASF implementa una planta para producir ácido nítrico por proceso Ostwald a escala industrial. En 1915, Langmuir formula la teoría de la absorción, lo que vimos las clases pasadas, o sea, su modelo de absorción en monocapa, que justifica el caso de muchas isotermas y sobre todo las quimisorciones, que es un modelo, como vimos, sencillo, pero que en muchos casos da resultados bastante razonables. En 1918, Fritz Haber recibe premio Nobel por sus estudios hechos unos cuantos años antes sobre la síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno y de hidrógeno. En 1922, en Alemania también, los investigadores Fischer y Tropsch realizan estudios para la síntesis de hidrocarburos a partir de mezclas CO e hidrógeno. Hoy en día, las mezclas CO-hidrógeno se le conoce como gas de síntesis, y por medio de las reacciones Fischer-Tropsch, y ahí se llaman en honor a sus descubridores o los que las desarrollaron, por medio de esas reacciones no solo se producen hoy en día hidrocarburos, sino que se pueden producir en forma sintética toda una serie de compuestos orgánicos. O sea, usando catalizadores apropiados, se pueden producir hidrocarburos utilizables, equivalentes a los utilizados por la industria petroquímica para producir naftas, gasoil, etcétera, combustibles sobre todo para uso en motores, pero también se pueden producir hidrocarburos de mayor cadena para industria plástica, etcétera, cualquier cosa. O sea, ahí
se produce en forma sintética a partir de CO e hidrógeno, esas mezclas que se llama gas de síntesis o sin gas en inglés, y bueno, de ahí se puede producir distintos tipos de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos, pero también se producen alcoholes, etc. ¿Cuál es la importancia de este desarrollo Fischer-Tropsch? Si uno mira a lo largo de la historia la cantidad de publicaciones en esta temática en función del tiempo, bueno, evidentemente en el año 22 aparecen las primeras publicaciones de Fischer y Tropsch con la síntesis de hidrocarburos a partir de gas de síntesis o de CO hidrógeno. Eso es a nivel de laboratorio. Hay una importancia, un hecho importante, digamos, que fue en la Segunda Guerra. Estas reacciones se llevaron a nivel industrial, y en particular Alemania lo tuvo que hacer porque ellos, para movilizar todo su ejército, necesitaban combustibles. En Alemania no tenían petróleo. Alemania intentó por todos los medios conseguir petróleo, entre ellos en el año 42-43, toda la invasión de Rusia y del Cáucaso, etcétera, que no le dio, digamos, fueron frenados por suerte. No pudieron acceder a las reservas de petróleo que había en esa zona, y bueno, Alemania quería movilizarse, y sí dispone de enormes reservas de carbón, que hasta el día de hoy las tienen, y es uno de los recursos más utilizados por Alemania. Y bueno, a partir del carbón, que puede ser carbón mineral o cualquier material que tenga carbón, uno puede producir CO haciendo una combustión incompleta, y el hidrógeno lo puede producir por electrólisis de agua, por reformado de distintos compuestos orgánicos, entre ellos el metano. Y bueno, entonces luego, con catalizadores apropiados, a partir de estas mezclas CO-hidrógeno, con una determinada relación molar entre hidrógeno y CO, bueno, puede producir mezclas. En general, las reacciones de estas no producen un solo hidrocarburo, sino que producen todo un grupo de hidrocarburos, hay toda una distribución de hidrocarburos por peso molecular, etc. Y bueno, y eso se destila, se separa, y de ahí se obtienen nafta, se tienen gasoil, se tiene querosén, que eran los combustibles que ellos precisaban. Luego de la Segunda Guerra, en los años 50, aparecieron enormes reservas de petróleo en Medio Oriente, y eso determinó que el precio del petróleo bajara a precios ridículos y que este tipo de investigación no tuviera ningún interés. Solamente lo habían tenido el caso de los alemanes por necesidad, por falta de combustible. Es recién en los años 70, y en particular en el año 72-73, hay un quiebre importante, y a partir de ahí hay una explosión en lo que tiene que ver a investigaciones en reacciones Fischer-Tropsch, y luego inclusive en aplicaciones, algunas aplicaciones a nivel industrial. ¿Cuál fue la razón de eso? Bueno, en el año 73 se dio la primera crisis del petróleo. En esa oportunidad se formó la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. A partir de ese momento, en bloque, pasaron a fijar no solo el precio del petróleo, sino la disponibilidad del mismo. Y en una primera instancia hubo una escasez muy grande de petróleo que llevó a que, la sociedad sufriera una readaptación, sobre todo pasar a vehículos de menos consumo, inclusive se dio en algún lugar, acá en Uruguay llegó a darse, de que se permitía que los autos circularan determinados días en la semana, o sea, los autos de chapa par circulaban lunes, miércoles y viernes, los autos de chapa impar circulaban martes, jueves y sábado, para, digamos, ahorrar combustible. El precio de la nafta se disparó, o de los combustibles en general se disparó, y bueno, todos estos estudios de reacciones Fischer-Tropsch adquirieron mucha importancia. Bueno, y luego con los años ha habido subidas y bajadas según el precio del petróleo, pero digamos que hoy por hoy ya hay tecnologías que permiten, a partir de residuos, por ejemplo, producir CO,
y por algún otro lado, como puede ser electrólisis de agua o reformado de determinados productos, producir hidrógeno y a partir de ahí tener un gas de síntesis y producir hidrocarburos. También hay hoy en día toda una serie de estudios y ya aplicaciones industriales de lo que se llama los procesos GTO, gas to oil, etcétera, o sea, procesos que a partir, por ejemplo, de gas natural, que tiene hidrocarburos, etcétera, producen por reacciones muy similares a esta, hidrocarburos de mayor cadena, para usar como sustitutos de naftas, etcétera. El otro hecho importante que se dio en este caso, hoy por hoy hay alguna planta, sobre todo en Asia, que produce hidrocarburos, y en Sudáfrica, que produce hidrocarburos a partir de CO hidrógeno. El caso de Sudáfrica es un caso particular, con ciertas similitudes a lo que le pasó a Alemania. En la década del 70, por los problemas raciales, Sudáfrica sufrió lo que llamó el apartheid, o sea, sufrió un bloqueo y un aislamiento internacional que le impedían, por ejemplo, comprar petróleo a otros países. Como todo país, precisaba petróleo y energía para desarrollarse. En Sudáfrica también hay grandes reservas de carbón mineral, y bueno, Sudáfrica desarrolló todo el sistema de producción de hidrocarburos, o de combustibles, mejor dicho, a partir de mezclas CO-hidrógeno, por lo que son reacciones Fischer-Tropsch. Ahí se formó una empresa que se llama Sasol, Sudáfrica Synthetic Oil, y bueno, hoy por hoy Sudáfrica, si bien ya no existe más el problema del apartheid, cerca de la mitad del combustible que consume es producido por reacciones Fischer-Tropsch, y su tecnología la han vendido a otros países, y de hecho hay plantas Fischer-Tropsch de tecnología Sasol instaladas en distintos lugares de Asia, produciendo combustibles en cantidades importantes. De ahí, bueno, la importancia, hoy por hoy estas reacciones se siguen estudiando, todo lo que son reacciones Fischer-Tropsch se siguen estudiando como forma de buscar una alternativa a el petróleo, que es un recurso finito y que algún día se va a acabar. Entonces, bueno, mientras no se puedan cambiar las tecnologías que utilizan combustibles, va a haber que plantear esta posibilidad como una alternativa para, en forma sintética, producir hidrocarburos para usar con fines energéticos. Bueno, continuando con la lista, después de toda esta historia de Fischer-Tropsch, que a uno como es de formación catalítica siempre lo apasiona y le entusiasma, bueno, está en 1926 DuPont, producción de metanol sintético por reacciones Fischer-Tropsch, de este tipo CaCO más hidrógeno. En 1927 Landmuir junto con Hinshelwood desarrollan lo que son los principios de Landmuir-Hinshelwood Kinetics, o sea, la cinética de Landmuir-Hinshelwood, lo vamos a empezar a ver hoy, es un modelo de catálisis heterogénea que parte del modelo de Landmuir para entender cómo se dan las reacciones por vía catalítica, ¿no? Es una de las posibilidades, uno de los modelos. En 1930, la Standard Oil of New Jersey desarrolla el primer transformador industrial de vapor instalado en Baton Rouge, esto también reformado de petróleo, industria petrolera. En 1953, Giulio Natta, continuando, Giulio Natta era italiano del Instituto Politécnico de Milano, pero había hecho estudios de doctorado en Alemania con Carl Siegel. Bueno, continuó los estudios que había realizado en Alemania en catálisis metalorgánica para la polimerización de alquenos. Esto es lo que tiene que ver todo con la industria de plásticos, o sea, la producción de polietileno, polipropileno, etcétera, bueno, por esta vía catalítica, y eso lo llevó que en la década de 60 recibieran Natta junto a Ziegler el premio Nobel. Y bueno, la última referencia que tenemos acá es la del ICI, el primer reformador de vapor que opera a alta presión en el 62, bueno, y más recientemente tenemos lo que yo les había dicho, datos de premios Nobel, sobre todo muchos en catálisis enzimática o en estudios de superficie, etc.
ahí tenemos un ejemplo para la transparencia siguiente. Ay, perdón, se pasó. Un premio Nobel de 2007 de este señor Gerhard Erdt, que en el Instituto Fritz Haber de Berlín recibió premio Nobel por sus estudios de reacciones químicas sobre superficies sólidas. En la década del 90 hubo un francés que también obtuvo premio por sus estudios en catálisis enzimática, Jean-Marie Lenz. Bueno, y en los últimos años también ha habido premios Nobel que tienen mucho que ver, sobre todo con catálisis enzimática. Continuando entonces, bueno, ahí tenemos ahora ejemplos de principales procesos catalíticos heterogéneos a nivel industrial. Yo en algún momento les comenté que a nivel industrial, hoy en día, más del 80%, probablemente más del 85% de los procesos industriales involucran, por lo menos en algún momento, una etapa que es catalítica. Y la importancia, bueno, de eso es que la gran mayoría de esos procesos son de catálisis heterogénea y que, en general, el costo de los catalizadores, si bien suelen ser alto, porque son, digamos, sustancias diseñadas, desarrolladas y preparadas con mucho estudio, que lleva muchas inversiones muchas veces, el costo de un catalizador en el precio final de un producto está por debajo del 1%, sobre todo por la ventaja de que si uno el catalizador lo usa adecuadamente, con una carga de catalizador puede procesar muchas toneladas de reactivos, siempre teniendo precauciones de que ese catalizador no se envenene. Acá tenemos ejemplos de catalizadores utilizados a nivel industrial. Bueno, una de las industrias más importantes es la de la refinación del petróleo, para la producción de combustibles, y bueno, hay en distintas etapas de las distintas, de la producción de hidrocarburos, sobre todo de combustibles, en distintas etapas se usan catalizadores, pueden ser catalizadores tipo paladio sobre óxido de silicio, paladio sobre óxido de aluminio, metales, que en general también son metales nobles, sobre zeolita. Bueno, eso depende de que sea etapa de reformado, de craqueo, de isomerización, etc. Bueno, hay, en una planta de refinación de petróleo hay varias unidades catalíticas según las distintas etapas del proceso. O sea, todo parte de la destilación del petróleo, y luego que se va destilando el petróleo, distintas fracciones se van pasando por procesos catalíticos con la idea de maximizar la producción de los productos de mayor interés, como pueden ser las naftas, gasoil, gases, etc. ¿no? Entonces, bueno, todo el uso de catalizadores va orientado a maximizar la producción de esos recursos, ¿no? Otro proceso a nivel industrial importante es la producción de ácido sulfúrico, cuyas materias primas son el SO2 y el oxígeno. En realidad, la industria de ácido sulfúrico lo que hace es partir de azufre. El azufre es quemado produciendo SO2, el cual luego entra al reactor catalítico junto con más oxígeno para producir el SO3, que en contacto con agua produce el ácido sulfúrico. Hoy en día los catalizadores por excelencia utilizados para la industria sulfúrica son el pentóxido de vanadio, el B2O5, el caso del amoníaco, cuyos reactivos son nitrógeno e hidrógeno, y catalizadores son catalizadores de hierro sobre fases de alúmina y óxido de potasio, producción de ácido nítrico a partir de amoníaco y oxígeno, con catalizadores que son con platino entre un 5 y 10%, platino y un 5 y 10% de rodio. Síntesis de metanol a partir de gas de síntesis, mezclas CO-hidrógeno, con catalizadores que son cobre, zinc, cobre, óxido de zinc. Reacciones de polimerización para formación de polietileno, etc., partiendo de etileno. Y ahí se usan haluros de titanio, compuestos organometalos de aluminio, lo que llaman hoy en día catalizadores Ziegler-Natta.
producción de formaldehído a partir de metanol y de oxígeno. Ahí son catalizadores, son óxidos de hierro, molibdeno y vanadio, óxidos mixtos. Tenemos luego reacciones de amoxidación para producir acrinolitrilo, esto también es para la industria de los plásticos, y ahí tenemos bismuto molibdeno, óxidos de bismuto molibdeno, producción de silenos, la producción del butano, por ejemplo esto, el butano hasta la década del 90 se producía a partir de, por procesos catalíticos, pero a partir de benceno. Y bueno, debido a regulaciones medioambientales, porque el benceno es cancerígeno, los productores de anhidrido maleico, que es también precursor para la industria de plásticos, tuvieron que cambiar las tecnologías y pasar a usar butano como materia prima, y por procesos catalíticos que, digamos, eliminaba por completo el uso de benceno. En un primer momento eran más costosos, pero bueno, realmente el asunto es cómo cuantificar un proceso frente a otro que no es bueno para la salud. Entonces, bueno, ahí con el correr del tiempo, la producción de anhidrido maleico cambió de usar benceno a usar, como se hace actualmente, butano, con la ventaja que el butano es un subproducto de la refinación del petróleo que, si no era en esta reacción, prácticamente el único uso que se le daba era para comercializarlo en los envases de gas, para usarlo en calefacción y cocina, con lo cual prácticamente no se le daba un buen aprovechamiento. Entonces, bueno, los catalizadores en este caso son los llamados BPO, que son mezclas de pentóxido de fósforo, pentóxido de vanadio. Ahí el efecto catalítico básicamente lo hace el vanadio, el fósforo es un estabilizador del catalizador, y bueno, el efecto catalítico lo hace el vanadio, sobre todo por el pasaje de vanadio 5 a vanadio 4 y eventualmente a vanadio 3, bueno, y con los ciclos de reoxidación, el vanadio 3 o vanadio 4 vuelve a vanadio 5, y ahí es la acción de este sólido como catalizador, o sea, el pasaje de vanadio 5 a vanadio 4 y vuelta de vanadio 4 a vanadio 5 es lo que actúa en este tipo de reacciones. Y bueno, dentro de los ejemplos más actuales, tenemos lo que son los catalizadores de triple acción o de 3 vías, que se usan actualmente en los escapes de los autos. Esto es los autos que usan nafta o gasolina, en donde, bueno, los catalizadores, lo vamos a ver ahora después en otra imagen, los catalizadores lo que hacen es tomar el gas que sale del motor y actuar sobre determinados componentes que son nocivos para el medio ambiente. Como consecuencia de las reacciones a alta temperatura que se dan en el motor, se forman digamos, en el motor, en la cámara de combustión, entra por un lado el combustible, por ejemplo, gasolinas, y entra aire. Para que se dé la combustión, se libere energía, y eso, como consecuencia de la producción de gases, hace el movimiento al saltar la chispa, el movimiento de los pistones. Por la alta temperatura que se da ahí, se generan, a partir del nitrógeno y en presencia de oxígeno, óxidos de nitrógeno que no son buenos para la salud. También, como resultado de una combustión incompleta, por más que haya un exceso de oxígeno, hay un problema cinético. El hidrocarburo que ingresa no se quema totalmente y genera, junto con el CO2 y el agua que debería generar, genera CO, por combustión incompleta, y el CO es tóxico, por eso también estos catalizadores buscan eliminarlo. Y lo otro que suele pasar también por problemas cinéticos es que no todo el hidrocarburo que uno inyecta en la cámara de combustión se quema, entonces hay una fracción de ese gas que contiene hidrocarburos sin quemar. Entonces, estos catalizadores automotrices lo que hacen es actuar sobre estas 3 tipos de sustancias, y bueno, el efecto que busca es transformar los óxidos de nitrógeno en nitrógeno, el CO en CO2, y los hidrocarburos que no reaccionaron, quemarlos totalmente, produciendo CO2 y agua. Entonces, de esa forma,
estos reactivos, digamos, terminan formando CO2, agua y nitrógeno, que digamos, más allá del efecto invernadero del CO2, el nivel de toxicidad es prácticamente despreciable frente a lo que teníamos acá, o sea, los óxidos de nitrógeno, el CO y los hidrocarburos que no quemaron. El tipo de catalizadores, bueno, pueden ser variados, vamos a ver más adelante. Tradicionalmente son catalizadores que contienen paladio o platino y rodio depositados sobre un soporte de alúmina. También actualmente hay catalizadores que tienen óxido de cerio sobre óxido de alúmina, etcétera, que siendo el óxido de cerio mucho más barato que los metales nobles como el platino y el paladio. Vamos ahora entonces a qué tipo de reactores se usan habitualmente en catálisis. El más sencillo es el llamado reactor de lecho fijo. El reactor de lecho fijo tiene ciertas características, es más sencillo porque uno lo construye simplemente un recipiente en donde coloca una camada del catalizador y lo que hace es pasar a través de esa camada de catalizador el fluido, ya sea un gas o un líquido. A eso requiere ciertas características para el catalizador, o sea, en este caso, para que el fluido pueda pasar, las partículas tienen que ser relativamente grandes, o sea, tiene que haber un cierto espacio interpartícula que permita circular el fluido, gas o líquido, ¿no? Porque si no, los costos de bombeo, o sea, de impulsar el fluido a través del catalizador, pasan a ser enormes y el proceso globalmente probablemente pase a ser deficitario por el costo de energía consumida en bombear esos reactivos o el fluido ese a través del catalizador. Entonces, en general, tiene que tener determinada granulometría, etc. Y mantener esa granulometría. Por eso la importancia de resistencia mecánica, o sea que el catalizador apilado, que pueden ser, como vamos a ver más adelante, distintas formas, pellets, partículas de varios centímetros, etc., tiene que resistir no desgregarse o romperse con el paso del tiempo, porque eso implicaría que en algún momento el flujo no pase o pase más lentamente y el proceso deje de funcionar. Digamos, es el más sencillo, pero tal vez es el que tiene más inconvenientes a nivel industrial. Lecho móvil. En este caso, lo que sucede es que tanto el catalizador como la fase fluida se van moviendo, o sea, van avanzando en el reactor y a la salida del reactor, bueno, por diferencia de densidad, se separa la fase fluido por un lado y el catalizador que está en el lecho móvil por otro, que se vuelve a inyectar al inicio del reactor. En este caso se trata de partículas relativamente grandes para poder moverse, no producir caídas de presión importantes. Para poder moverse tienen que ser partículas esferas que fluyan libremente, porque si fueran cubos o formas irregulares, requeriría más energía para desplazarlas. Y al estarse moviendo y chocando unas con otras y con las paredes del reactor, tienen que tener cierta resistencia mecánica para mantener la forma, por lo menos durante un tiempo razonable. Luego tenemos los reactores de Slarry o de barros, que son bastante parecidos a los anteriores, literalmente son también de lecho móvil, pero trabajan con polvos, forman una especie de barro, ahí las partículas son bastante más chicas, no son milímetros, sino que ahora pasamos a una escala 1000 veces más chica, o sea, estamos en el orden de, o por lo menos 100 veces más chicas, del orden de los micrómetros, o sea, 25 micrómetros o de ese orden. Ahora las partículas tienen que también tener resistencia a la atrición, o sea que si chocan unas con otras, mantengan su forma y no se vayan desgranando. Y usualmente tienen que tener alta densidad para separarlas fácilmente por sedimentación a la salida del reactor. O sea, nuevamente, decantar rápido para que a la salida del reactor se vayan al fondo de un recipiente y se puedan separar en general de la fase fluida, que en este caso es líquida, ¿no? Luego tenemos los helechos fluidizados, que a nivel industrial son unos de los más usados actualmente, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver industria petroquímica, en refinación de petróleo son de los más usados. Y bueno, acá que lo que se hace, se suspende el catalizador
en el volumen del reactor inyectando el reactivo. O sea, en el caso de la industria petroquímica se inyecta un gas en el reactor de forma de mantener en suspensión las partículas de catalizador. Lógicamente acá se trata de polvos sumamente finos, con partículas entre 20 y 200 micrómetros, y el tamaño de esas partículas, para que el lecho fluidizado funcione, tiene que ser bien controlado, o sea, tiene que ser un tamaño único de partícula, porque ¿qué es lo que pasa? En función del tamaño de la partícula, esas partículas tienen que flotar en el gas que se está inyectando, por ejemplo, por abajo del reactor. Pensamos en un reactor vertical, un tubo que puede tener varios metros de altura, a veces inclusive varias decenas de metros de altura, y las partículas tienen que suspenderse en ese fluido para permitir un mejor contacto entre el catalizador y los reactivos, y que a su vez los productos se puedan difundir rápidamente, o sea, tratando de minimizar todo lo que tiene que ver con los procesos de difusión, sobre todo externa, y bueno, y de esa forma que sea más eficiente el catalizador. Es muy necesario que esas partículas sean prácticamente de un único tamaño y bien caracterizado, porque ¿qué pasa? Si hay partículas más grandes de las que deberían de ser, el fluido no las va a lograr levantar, no las va a lograr mantener en suspensión, y esas partículas van a caer al fondo del reactor, y prácticamente su efecto va a ser nada, o sea, no van a actuar desde el punto de vista catalítico, con lo cual vamos a perder rendimiento del proceso, porque una parte de los catalizadores no van a estar actuando. Si pasa lo contrario, la partícula es más chica que el tamaño medio para el cual fue diseñado el reactor, se nos va a ir con los efluentes y vamos a perderla. Entonces, es de suma importancia que el tamaño de partícula en el lecho fluidizado sea muy bien regulado. Eso lleva también a que tienen que ser partículas muy resistentes a los choques entre una y otra, para que no se vayan desgranando. De todas formas, en la práctica hay formación de algo de polvo fino que se va, y eso requiere que en los reactores de lecho fluidizado haya necesidad de reposición de una fracción de catalizador cada determinada cantidad de tiempo. Por ejemplo, a nivel industrial de una refinería de petróleo, se pone una carga de catalizador y de repente una vez por semana o cada 10 días se repone un 10% de catalizador o un 5% de catalizador para mantener la eficiencia del proceso, ¿no? Y el catalizador que se voló se recoge y de alguna forma se trata de recuperar, o por lo menos de reenviar al fabricante para que lo reprocese, etcétera, etcétera. Y bueno, los últimos que tenemos son catalizadores mucho más actuales. Tenemos por un lado los llamados reactores catalíticos estructurados, que son los típicos monolitos. Estos son los que adquirieron enorme importancia a partir de los años 80, con las regulaciones, sobre todo que surgieron en Estados Unidos y en Europa por el uso de autos y los gases de combustión. Y bueno, los catalizadores que poseen los autos en los escapes son de este tipo, o sea, son reactores catalíticos estructurados, o sea, monolitos cerámicos, y bueno, fue esto, digamos, lo que impulsó más el desarrollo de este tipo de catalizadores, que hoy en día no solo se usan en lo que tiene que ver con la industria automotriz, sino que también se han implementado en una cantidad de procesos industriales por, digamos, las características que tienen de que, desde el punto de vista de resistencia mecánica, etcétera, tengan baja pérdida de carga, o sea, el costo de bombeo sea lo mínimo posible, y que no insuma un costo importante en el proceso, ¿no? Y bueno, los otros que también han adquirido importancia en los últimos años son los llamados reactores de membrana. Esto sobre todo relacionado con el desarrollo de las celdas de combustible. En la celda de combustible, por ejemplo, uno de los casos típicos es las celdas de hidrógeno-oxígeno para formar agua. El asunto es que, bueno, hay celdas que los reactivos que llegan a la celda no son hidrógeno, sino que es un precursor de hidrógeno, y bueno, lo que hay es membranas que
contienen catalizadores y lo que hacen es determinados compuestos, como puede ser metanol, etcétera, transformarlos en CO2 o CO e hidrógeno, y el CO se separa y el hidrógeno pasa a la celda de combustible, y entonces eso tiene la ventaja de que no es necesario manejar un reservorio, un tanque de hidrógeno, con el peligro que implica, sino que de esa forma en el reactor de membrana se genera in situ el hidrógeno necesario para la celda de combustible. Entonces, estos catalizadores de membrana, que también se aplican en otros procesos, por lo menos hay estudios a nivel de laboratorio, cada vez con más tendencia a hacer aplicaciones industriales, pero sobre todo el gran desarrollo lo tuvieron en lo que tiene que ver con las celdas de combustible. Yendo a las características de los catalizadores, bueno, según su uso, podemos tener catalizadores que sean simplemente partículas irregulares, desde ser polvo fino de algún micrómetro hasta granos con dimensiones promedio de varios milímetros. Como vimos en ciertos casos, como ser los reactores en flujo, o sea, los móviles y los slurry, se requiere esferas. Bueno, podemos tener esferas desde algún milímetro a algún centímetro, o polvos muy finos, pero que sean esféricos. Y bueno, para el caso muchas veces de reactores de lecho fijo, se usan pellets o materiales extruidos con distintas características de anillo, rueda de carro, etc. Estos son en general para los reactores rellenos de lecho fijo. En el caso de los monolitos, son de este tipo. Los más característicos o los más usados son los tipo honeycomb, o sea, panal de abeja. Y bueno, son literalmente un panal de abeja en donde el diámetro de uno de estos poros, estos son tubos que atraviesan el catalizador de lado a lado, y estos tubos pueden tener 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros de diámetro. La base es un producto cerámico sobre el cual se deposita en la pared interna el catalizador. Entonces, el gas en general se usa con gas, se puede también usar con fases líquidas. La fase fluida pasa a través de los canales y actúa con el catalizador que está pegado en las paredes. En general, el soporte que se usa es un soporte cerámico que resiste altas temperaturas, etcétera, porque muchas veces esto se hace con gases a temperaturas relativamente importantes. Otro tipo de catalizadores que también son monolíticos son los metálicos. Ahí hay algunos casos particulares, como ser el níquel Raney, etcétera, que son metales muy porosos y por lo tanto muy reactivos, que se usan, por ejemplo, para ciertas reacciones de hidrogenación. Y bueno, muy parecido a eso son los foam o las esponjas, que, digamos, lo que permiten es que tienen muchos poros que permiten que la fase fluida pase a través del catalizador, aumentando de alguna forma el área efectiva de reacción por unidad de masa del catalizador, ¿no? Bueno, rápidamente, acá tenemos un ejemplo de un monolito tipo honeycomb o panal de abeja, de los que se usan en la industria automotriz. Nosotros venimos trabajando en físico-química desde hace varios años con este tipo de catalizadores, en reacciones de eliminación de compuestos orgánicos volátiles por vía catalítica, o sea, quemando compuestos orgánicos volátiles de fluentes industriales, y con la idea de transformarlos totalmente en CO2 e hidrógeno. Y bueno, acá tienen una moneda de €1, que es más o menos del tamaño, un poquito más grande que la moneda de $1, para que vean de qué tamaño son los poros de estos catalizadores tipo panal de abeja. Esto es un catalizador de tipo industrial, de uso automotriz. En este caso es el catalizador que preparamos nosotros, que aplicamos el soporte es cordierita,
la parte cerámica se llama cordierita, y en este caso lo que hicimos fue un catalizador que tiene óxido de manganeso como fase activa para la eliminación de los compuestos orgánicos volátiles. Acá tenemos otro ejemplo de catalizadores que se usan también en distintos procesos. El otro ejemplo acá es el de uso automotriz, bueno, hay lo que ya hemos dicho, los llamados catalizadores de 3 vías, que lo que hacen es transformar los hidrocarburos en CO2 y agua, los óxidos de nitrógeno en nitrógeno y el CO en CO2. Este catalizador suele estar en la etapa final, o sea, antes del silenciador, a la salida de los gases del motor. Los gases pasan por ese catalizador y bueno, se supone salida, si todo funcionó bien, si el catalizador está correctamente diseñado y ha funcionado adecuadamente, debería salir CO2, agua, nitrógeno y exceso de oxígeno. Acá, bueno, esto hoy en día suele tener en algún lugar por acá lo que llama la sonda alfa, que la sonda gamma, que lo que hace es medir la cantidad de oxígeno. Muchas veces hay alguna inyección de oxígeno antes del catalizador para posibilitar las reacciones estas que están acá, que son todas reacciones de oxidación, o salvo esta, pero en general la de hidrocarburos y la del CO son reacciones de oxidación, que por lo tanto requieren oxígeno para que se den, y bueno, estos catalizadores tienen cierta vida útil. El problema más grande que tienen es que suelen envenenarse, y por problemas de reacciones secundarias, muchas veces se van produciendo depósitos de carbono que van envenenando el catalizador, o sea, van tapando los sitios activos, y bueno, llega un momento que el catalizador deja de actuar. En un auto se estima que un catalizador de este tipo puede funcionar 100.000 kilómetros, o sea, teóricamente después de los 100.000 kilómetros es necesario cambiarlo. A veces que es imprescindible cambiarlo porque todos los poros, o buena parte de los poros, están literalmente obstruidos de carbón, y eso hace que el motor realmente no funcione porque los gases no pueden salir. Entonces, sí o sí hay que cambiar, o sacar el catalizador, o lo más correcto sería cambiarlo, ¿no? Y eso suele, bueno, dependiendo de las características de mantenimiento, etcétera, que haya tenido el motor, puede durar del tipo de 100.000 kilómetros, una cosa por el estilo. Y bueno, han bajado los precios. Antiguamente una recarga de catalizador esto costaba más de $1.000, hoy en día anda en menos, anda alrededor de $300, $400 el recambio del catalizador de un auto, pero digamos no es un valor tampoco despreciable. Bueno, ahora sí, entrando más en la parte específica de la catálisis, puede haber visto todas estas introducciones, historias, etcétera. Vamos a hacer lo que es la definición de la velocidad de reacción. ¿Por qué tenemos que definir la velocidad de reacción? Hasta ahora, ustedes habían trabajado con reacciones en solución, por ejemplo, o en un fluido, en donde la velocidad de reacción, para tener en cuenta la estequiometría de la reacción, etcétera, la definíamos como 1 sobre gamma sub i por 1 sobre el volumen por la variación de los moles de una determinada especie con respecto al tiempo. Como en la mayoría de los casos trabajamos en condiciones de volumen constante, entonces en lugar de variación de moles con respecto al tiempo, lo que hacíamos era usar variación de concentración con respecto al tiempo. Y de esa forma la velocidad nos queda definida como 1 sobre el coeficiente estequiométrico del gamma sub i por la variación de la concentración de la especie i con respecto al tiempo. Donde recuerden, el gamma sub i era el coeficiente estequiométrico negativo para reactivos, positivo para productos, de forma que si se trata de un reactivo me va a quedar menos 1 sobre coeficiente estequiométrico en valor absoluto por la variación de moles con respecto al tiempo, y si es un producto va a ser 1 sobre coeficiente estequiométrico por variación de moles con respecto al tiempo. ¿Cuál es el problema? Si yo estoy trabajando en catálisis heterogénea, yo no puedo definir un volumen, lo que tengo es una superficie, entonces no podemos trabajar más con concentración. Entonces, bueno, ¿cuáles son las opciones ahí? Bueno, trabajar, por un lado, tenemos un número de veces que se lleva a cabo la reacción sobre la superficie por unidad de tiempo. De esa forma podemos definir un dN sobre dt, o sea, los moles transformados por unidad de tiempo.
Esto es lo que se conoce habitualmente como número de recambio, o en inglés turnover number. Es una forma de definir, dn sobre dt o menos dn sobre dt, o teniendo en cuenta la estequiometría. Pero lo otro que se suele usar es, bueno, en función de una velocidad proporcional a la cantidad de catalizador. Esta V es velocidad, no la confundan con volumen. En este caso, una expresión de velocidad que tenga en cuenta la cantidad de catalizador, bueno, podemos hacerlo de dos formas. Hacer una definición de velocidad másica, que la expresamos en general como V sub m, y van a ser los moles transformados de un reactivo o producidos de un producto por unidad de tiempo, por unidad de masa de catalizador, o sea, moles transformados por segundo por gramo. La otra expresión que podemos usar habitualmente es lo que se llama velocidad superficial, o sea, los moles transformados por unidad de tiempo por unidad de superficie del catalizador, o sea, por metro cuadrado del catalizador. Estas son las dos expresiones que se suelen usar más habitualmente, o sea, la velocidad másica y la velocidad superficial. Y teniendo en cuenta la relación que hay entre la velocidad másica y la velocidad superficial, que es esta, o sea, la velocidad másica es la velocidad superficial multiplicada por el área, podemos pasar de una a otra fácilmente. O sea, estas tres son expresiones de la ley de velocidad que vamos a utilizar habitualmente en catálisis, y sus unidades van a estar dadas por, o mejor dicho, en función de cuál de estas usemos, va a quedar determinada las unidades de la constante cinética que estemos usando. Evidentemente, si yo trabajo con velocidad máxima, las constantes cinéticas tendrán que estar de acuerdo con estas unidades, y si trabajo con velocidad superficial, las constantes cinéticas tendrán que estar de acuerdo con estas unidades. Pasar de una a otra es sencilla si conocemos el área específica de ese catalizador utilizado. Recuerden que acá los gramos son de catalizador y la masa, perdón, la superficie es la del catalizador. Eso lo van a ver bien en la parte de ejercicios que van a hacer la semana que viene, el martes, después de que terminemos estos temas, que se puede pasar con los datos de área de una a la otra sin problema. Pero digamos, básicamente estas son las tres formas como podemos expresar la velocidad de una reacción en catálisis heterogénea, o sea, en moles por unidad de tiempo, por ejemplo, moles transformados por segundo, lo que sería el turnover number, o como velocidad másica en moles por segundo gramo de catalizador, o velocidad superficial en moles por segundo metro cuadrado de catalizador. ¿Qué pasa con esto ya alguna cosa vimos al empezar la parte de catálisis, el diagrama energético de una reacción catalizada? Bueno, en general, como ya dijimos, una reacción catalizada se da por lo menos en dos pasos o más, y bueno, cada una de esas etapas tendrá sus energías, etc. Entonces suponemos una reacción sencilla en la que partimos de una sustancia A para dar una sustancia B. Esta reacción realizada en forma normal, no catalizada, por ejemplo, tendría estos estados energéticos. Pasamos del reactivo A al producto P, evidentemente esta diferencia sería el delta H de la reacción, que acá sería endotérmico. Y, bueno, sencillamente estamos pasando de A, por ejemplo, A en fase gaseosa, a P en fase gaseosa, y si se da en una sola etapa, si es una reacción elemental, en condiciones homogéneas, tendríamos formación de un complejo activado, y ahí tendríamos determinada la energía de activación de ese proceso, como ya en algún momento vimos, ¿no? En cambio, si esa reacción se da de forma catalítica, bueno, partimos del mismo estado inicial, porque eso no cambia, eso es termodinámica. Tendremos una primera etapa de absorción, que implica un proceso endotérmico, en donde pasamos a tener la especie A absorbida, luego la especie, ahí tendríamos un Q sub A,
que sería el calor de absorción. Luego la especie absorbida va a formar por algún mecanismo que estas energías no tienen nada que ver con estas de acá, probablemente sean más de una etapa, acá está simbolizada en una sola etapa como una sencilla, pero probablemente sea más de una etapa. Entonces, bueno, el absorbido pasaría a formar el P absorbido, y luego en una última etapa ese producto se tiene que desorber, y bueno, este calor sería el calor relacionado con esa desorción. O sea, esta sería la secuencia, la que está puesta abajo, que se daría en la reacción heterogénea. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar con lo que es el modelo del Almuir-Hinsegud. ¿Qué es lo que plantea este modelo? Bueno, partiendo del modelo del Almuir, o sea, suponiendo que los reactivos se absorben sobre los sitios activos, siguiendo el modelo del Almuir, que vimos la clase pasada, con todas las aproximaciones, etc. Bueno, se da la reacción catalizada. Esto, como vimos hoy en las tablas de raconto histórico, fue un modelo planteado en conjunto entre el Almuir y Hinsegud, y por lo tanto lleva el nombre de modelo del Almuir-Hinsegud. ¿Qué es lo que implica, o cuáles son las hipótesis que plantea este modelo? Bueno, que la absorción y la desorción obedecen con el Almuir, a la teoría del Almuir. La reacción química solo involucra especies absorbidas, o sea, reactivos y productos, todos tienen que estar absorbidos sobre los sitios activos del catalizador. Que la absorción y la desorción son rápidas, o sea, la etapa lenta va a ser la de la reacción química, o sea, la reacción química es la limitante. Ya aclaramos que no siempre es así, pero bueno, en muchos casos, si uno logra que los procesos de difusión sean minimizados, la etapa limitante pasa a ser la de la reacción química. Por lo tanto, que la energía de absorción va a ser mucho menor que la de activación de la reacción química. En el caso de este modelo hay muchas variaciones, o sea, se pueden aplicar a muchas reacciones. Nosotros vamos a ver aplicado solamente a 3 casos. Los casos que vamos a ver de modelo de la Almuir-Hinsegud van a ser aplicados al caso de reacción monomolecular competitiva, y en segunda instancia va a ser aplicado a reacciones bimoleculares competitivas. En una primera instancia vamos a ver el caso de absorción molecular, y luego el otro ejemplo que vamos a ver es reacción bimolecular competitiva, pero con absorción disociativa. O sea, esos son los 3 casos de modelo de la Almuir-Hinsegud que vamos a ver. Evidentemente hay muchos más. Pero digamos, ejemplificando esto, creo que quedan más o menos contemplados los otros, y cómo es el mecanismo para llegar a las ecuaciones cinéticas, etcétera, etcétera. O sea, repito, lo que vamos a ver son reacción monomolecular competitiva, en segunda instancia, reacción bimolecular competitiva con absorción molecular, y el tercer caso va a ser reacción bimolecular competitiva con absorción disociativa. Hoy, en el rato que nos queda, vamos a ver el primero de esos casos, que es mecanismo de la Almuir-Hinsegud con reacción monomolecular competitiva. Suponemos que la reacción que se da es sencilla, o sea, es A pasando a B. En estas condiciones, ¿qué es lo que va a pasar? Planteando el mecanismo, en una primera instancia se tiene que absorber A, o sea, vamos a tener A en fase fluida más sitio activo para dar A absorbido. Eso es un equilibrio rápido, está en las hipótesis de este modelo. Luego que A fue absorbido, se da, esto bueno, va a tener su correspondiente isoterma del Almuir, y por lo tanto su constante del Almuir. Recuerden que estas son constantes de equilibrio, y que el valor relativo de estas constantes de equilibrio nos da una idea de cuán fuerte o cuán débil se absorbe la sustancia sobre el sólido, ¿no? Entonces, bueno, en una primera etapa se da la absorción de A sobre la superficie, siguiendo un isoterma del Almuir con su correspondiente constante K sub LA. Luego, la que es realmente la determinante de la velocidad, la reacción monomolecular, en la que A absorbido me da B absorbido.
esta es unidireccional, o sea, vamos a suponer que se da solamente en este sentido, no es un equilibrio, es de sentido de A absorbido a B absorbido, y luego el producto B se tiene que desorber, o sea, B absorbido en un equilibrio rápido me va a liberar B que pasa a la fase fluida y me va a liberar un sitio activo. Esta también va a seguir su correspondiente isoterma del almuir, y, digamos, para mantener una coherencia, como este es en realidad un equilibrio de desorción, lo contrario a la absorción, la correspondiente constante de equilibrio para esta reacción va a ser 1 sobre la constante del almuir correspondiente a B, o sea, 1 sobre KLB. Bueno, ¿cómo vamos a la parte de la ecuación cinética en este caso? Bueno, lo que vamos a suponer es que esta reacción es prácticamente una reacción elemental, y en ese caso, bueno, eso sería la superficie del sólido. Los que están en rojo serían los reactivos, el reactivo A, y los que están en verde sería el producto B. ¿Por qué se llama monomolecular competitiva? Es porque, bueno, la reacción es monomolecular, en la que una molécula me da la molécula de A, me da la molécula de B, y competitiva es porque tanto A como B compiten igualmente por los sitios activos que tiene este sólido, o sea, son indistintos para los sitios activos que se absorba B o que se absorba A. Por eso es competitiva. Entonces, en este caso, ¿cómo nos va a quedar? Recuerden que este caso ya lo hemos visto, de absorción competitiva sobre una superficie de dos sustancias, cómo nos quedaba la isoterma, etcétera, etcétera, la relación del tita. Bueno, habíamos visto que para cada uno de los compuestos, tita sub i era la KLI por la presión parcial de I, sobre 1 más la sumatoria de los KLI PI. Esto lo siguen las dos especies, tanto A como B, o sea, vamos a tener un tita A y vamos a tener un tita B. Repito lo que ya he dicho anteriormente, en este caso estamos originalmente suponiendo que A y B son gases, trabajamos con presiones. Si fuera en fase fluida, en lugar de presiones, trabajamos con concentraciones. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir la velocidad de este proceso, esta reacción que se está dando, esta reacción catalítica? Bueno, va a ser, considerando esta etapa como elemental, va a ser B, velocidad de reacción, igual a la constante cinética por la tasa de recubrimiento del reactivo. O sea, B va a ser K sub K por tita A. Planteado de esta forma, quedaría como que fuera de un orden 1 respecto a la especie absorbida, pero eso es bastante discutible porque depende del tita A. O sea, el tita A va a ser una expresión de este tipo, en donde vamos a tener presiones en el numerador y en el denominador. Y muy probablemente, en forma general, hay casos particulares que sí lo vamos a poder hacer, pero en general no vamos a poder definir un orden. O sea, si yo considero tita A, de acuerdo a esta reacción, tita A va a ser KLA-PA sobre 1 más KLA-PA más KLB-PB. Por lo tanto, si yo sustituyo tita A en función de las presiones parciales, en esa ecuación cinética no voy a poder definir un orden respecto a A y tampoco un orden respecto a B, porque no lo puedo despejar fácilmente, por lo menos en la expresión general. Vamos a ver que hay casos simplificados donde sí se puede llegar a determinar un orden. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Siguiendo un poco más adelante, planteo nuevamente B, la constante cinética por la tasa de recubrimiento de A, sustituyo tita A, me queda esta expresión. Recuerden que tita es una función del tiempo, o sea, dependerá de las condiciones. Y bueno, ahí podemos llegar a ver ya algunas de las consideraciones que se pueden hacer cuando se plantea la ecuación cinética. Tita evidentemente depende del tiempo. Si estamos en condiciones iniciales y partimos solamente del reactivo A tiempo cero, la presión parcial de A va a ser igual a P sub A 0, y la presión parcial de B va a ser nula. Por lo tanto, en condiciones iniciales, el término KLB-PB, por ser PB prácticamente cero, va a ser muy chico o prácticamente nulo. Y entonces, en esas condiciones,
para el caso de la reacción monomolecular competitiva, nos va a quedar que la velocidad en condiciones iniciales va a ser la constante cinética por KLA PA inicial sobre 1 más KLA PA inicial. Desapareció el término en B porque prácticamente no hay B en esas condiciones. ¿Podemos definir en este caso un orden de reacción? Todavía no, porque no tenemos la posibilidad de despejar, por ejemplo, la presión parcial de A de acá y tener un determinado exponente, ¿no? Ahora, hay casos particulares. ¿Qué pasa si, y pide acá que lo discutamos, si tenemos una absorción fuerte de A, o si tenemos una absorción débil de A, o si también tenemos una absorción débil de B? Bueno, justamente lo que vamos a ver ahora en la siguiente transparencia, que es la última del día de hoy, rápidamente, planteamos la presión general nuevamente, si tenemos absorción débil de B, ahora no estamos más considerando lo de condiciones iniciales, tenemos una absorción débil de B, en cualquier momento lo que va a pasar es que el KLB es pequeño, entonces el término KLB por P de B frente a 1 más KLA-PA es despreciable, y en ese caso, absorción débil de B, la ecuación cinética se puede resumir a esto, o sea, lo mismo que teníamos en condiciones iniciales, pero se cumple para cualquier tiempo. O sea, la velocidad va a ser constante cinética, KLA-PA sobre 1 más KLA-PA. ¿Qué pasa ahora si consideramos una absorción débil de A? En esta situación, en la que ya teníamos en cuenta absorción débil de B, ahora además se suma que la absorción de A también es débil. Evidentemente tienen que absorberse A y B para que se cumpla un mecanismo de Lagrange-Hinzeugs. Pero entonces, en este caso, si la absorción de A también es débil, ¿qué va a pasar? El término KLA-PA va a ser chico respecto a 1. Y entonces, prácticamente, me va a quedar que la velocidad de la reacción, la catálisis heterogénea va a ser K, constante cinética, KLA-PA. Esto lo vamos a poder expresar como la variación de la presión de A con respecto al tiempo. Y en este caso sí tenemos que aparece la presión parcial de A elevado a la 1. Por lo tanto, podemos decir que en estas condiciones el orden respecto a sería 1. Cuando expresamos en función de presiones, ¿no? O sea, ahí el orden respecto a sería 1. Si, partiendo de la misma situación de absorción débil de B, consideramos ahora el caso opuesto, el caso 2, en el cual la absorción de A es fuerte, en ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a esta presión, KLA-PA va a ser mucho mayor que 1. Y entonces nos va a quedar que la velocidad va a ser K por KLA-PA sobre KLA-PA. Se simplifica KLA-PA en el numerador con la del denominador, y nos va a quedar que en esas condiciones la velocidad va a ser prácticamente una constante, y en esas condiciones equivaldría a decir que es orden 0 respecto al reactivo A. Si no se cumplen ninguna de esas condiciones, o sea, A no se absorbe ni débilmente ni fuerte, ni en forma fuerte, o sea, estamos en un caso intermedio entre el 1 y el 2, bueno, ahí no tenemos más remedio que si, bueno, se está cumpliendo que la absorción es débil de B, llegar a esta ecuación cinética, y como ya dijimos, en esta ecuación cinética no podemos despejar un orden, o sea, no podemos despejar P sub A elevado a la algo, por lo cual en este caso no hay orden que podamos definir. Ejemplo de la vida real, bueno, este tipo de comportamiento lo sufre la descomposición de la fosfina sobre tungsteno a temperaturas entre 600 y 700 grados. La fosfina es de fórmula pH3, y al descomponerse, dos fosfinas, 2 pH3, me dan 2 fósforos más 3 hidrógenos. Esta reacción es de orden 1 para presiones de fosfina menores a 10 a la menos 2 torr, es de orden 0 respecto a la presión de fosfina para presiones mayores a 1 torr, y en la zona intermedia se cumple esto, no es ni orden 0 ni orden 1, no podemos definir el orden porque no podemos despejarlo. Bueno, por hoy llegamos hasta acá, como de costumbre, si tienen alguna duda,
plantéenla y trataremos de responder lo mejor posible. Les recuerdo que el lunes tenemos la última clase de catálisis heterogénea. El martes tienen clase de problemas con Santiago. Y el jueves de la semana que viene, pasan a tener ya la primera clase de catálisis enzimática. Bueno, acá Victoria plantea una pregunta. Tengo una duda que me surgió de la clase de ejercicio. Siempre que tenga una isoterma que vea que después de un aumento inicial continúa constante, ¿es del almuir o puede ser que haya otra isoterma que se vuelva constante y no sea del almuir? Sí, en general, si a partir de determinada presión estás graficando, ojo, estás graficando cantidad absorbida contra presión. A partir de determinado momento se llega a un valor constante, o sea que tiende asintóticamente a un valor constante, muy probablemente sea del almuir. Simplemente va a haber que verificar si corresponde la expresión matemática con una expresión del tipo almuir o no, pero podría ser tipo almuir. Evidentemente, si no sucede eso, la absorción no es tipo almuir, se puede descartar. Acá Martín hace otra pregunta. Cuando la absorción es débil, tanto de A como de B, ¿por qué no se desprecia también el término del numerador? Y no, porque lo que vos tenés es, si la absorción de A es débil, como la transparencia que tenemos acá, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? El término, ¿qué quiere decir que es débil? Que el valor de KLA es chico, entonces el término KLAPA va a ser chico respecto a 1, o sea, 1 más KLAPA va a ser muy próximo a 1, y yo lo que hago es despreciar el denominador, el numerador no, o sea, acá arriba voy a tener un número, es un problema matemático, o sea, no lo voy a poder despreciar. Sí en el denominador, porque 1 más KLAPA va a ser prácticamente 1. Acá, bueno, Martina de vuelta pregunta, ¿siempre comparás respecto a 1? Sí, depende, porque por ejemplo acá donde consideramos la expresión general, en el que dijimos que B se absorbía débilmente, lo que hago es comparar KLB-PB con respecto a 1 más KLA-PA. O sea, acá para poder despreciar KLB-PB frente al resto, tiene que ser KLB-PB mucho menor que 1 más KLA-PA. Creo que eso les va a quedar más claro cuando hagan los problemas y sobre todo además con los teóricos, el próximo teórico también alguna cosa más de esto vamos a ver y ahí les va a quedar más claro, pero creo que se les va a aclarar mejor cuando vean los problemas la semana que viene con Santiago. En general lo que tenés que hacer es comparar KLBPB con el total del denominador, o sea, o 1 más KLAPA. En esas condiciones sí, si es más chico lo podés despreciar. ¿Ok?